Muy bien. Buenas tardes con todos. El día de hoy vamos a avanzar lo que es el tema del Poder Ejecutivo como órgano del Estado, ¿no? Un organismo del Estado. Recuerden que en la semana pasada avanzamos lo que es el Poder Legislativo. Hoy nos toca el Poder Ejecutivo y la otra semana vamos a ver el tema de Poder Judicial, que como les acabo de decir anteriormente, el Poder Legislativo, Ejecutivo y Judicial son temas fijos en las universidades nacionales para lo que es examen de admisión, ¿no? En lo que refiere al curso de cívica. Pero bueno, avancemos. ¿Qué podemos entender como poder ejecutivo? Es aquel organismo que ejerce la administración y manejo de todos los bienes del Estado a través del gobierno. Hasta aquí, conceptos distintos que podemos captar. Estado y gobierno. El Estado es permanente, ¿no? Está dentro de nuestros organismos jurídico, social, político. Pero el gobierno es cambiante, ¿no? El gobierno de A dura del 2015 al 2020. Y a partir del 2020 al 2025 dura el gobierno de B. ¿Te das cuenta? Hay diferentes personas o un grupo de personas, ¿no? Si hablamos del presidente, sus ministros, etcétera, que van a estar gobernando el país, ¿no? Y esto es a través del voto, ¿no? Entonces, acá hay dos conceptos que ya hemos dejado en claro, ¿no? El Estado es permanente, mientras que el gobierno puede cambiar, ¿no? Bien, está constituido por el presidente quien desarrolla funciones, ¿sí? Tenemos aquí al presidente de la República, ¿no? A los ministros también. Entonces vamos a hablar acerca de lo que es la figura del jefe de Estado. Es aquel que simboliza y representa los intereses del país. Bien, jefe de Estado, el presidente de la República, ¿no? Otro nombre que también se le puede dar, jefe de gobierno. Es el que dirige la política gubernamental respaldado por la mayoría político-electoral. ¿Y por qué la mayoría político-electoral? ¿A qué se refiere con ello? Significa de que este sujeto ha sido escogido por el 50% más uno o más de la población en lo que son las elecciones electorales, ¿no? Claro está. Por eso se dice que está respaldado por la mayoría político-electoral, porque nosotros, el pueblo, lo hemos o los hemos escogido, ¿no? Eh, Presidente de la República. ¿Qué tenemos como presidente de la República? Como ya te dije, ¿no? Jefe de Estado y personifica a la nación. Para ser elegido presidente tienes que ser peruano de nacimiento, claro está, y ser mayor de 35 años. Otro ejemplo que te puedo dar, ¿no? Podemos ver aquí la similitud que se puede dar con el ser congresista, ¿no? Ser peruano de nacimiento y mayor de 25 años. Acá para ser presidente tienes que ser mayor de 35 y peruano de nacimiento, ¿no? La única diferencia es la edad. Bien. Bueno, recordemos un dato extra, el presidente más joven que hemos tenido en esta etapa republicana, ¿no? Recuerden que es el primer gobierno de Alan García, ¿no? Si no me equivoco, a los 35, 36 años fue presidente. Muy bien. Tiene un mandato de 5 años. Al presidente se le vaca por muerte, incapacidad moral o física, que más adelante vamos a explicar ello porque es un tema que hace un mes atrás, sí, un mes atrás, eh, vacaron al presidente, ¿no? Por esta incapacidad moral. Vamos a explicarlo más adelante. ¿Qué pasa si es que vacan al presidente si muere o tiene una discapacidad física, ¿no? Que le impida moverse o la han vacado por incapacidad moral? ¿Quién asume? Si es así, asume el primer vicepresidente. Primero, en las elecciones, cuando tú vas a votar por un presidente, por un candidato a la presidencia, vas a votar por el presidente y sus viceministros, ¿no? Cada uno tiene sus viceministros, primer y segundo viceministro. Pero vicepresidente, primer y segundo vicepresidente. Bien, eh, escoges a un candidato, ¿no? Como presidente y tiene sus primer y segundo vicepresidente. ¿Qué pasa si vacan al presidente? Por las causales que te he mencionado. Si es que lo vacan, asume la presidencia el primer vicepresidente, ¿no? Y por la misma lógica, si vacan al primer vicepresidente,
asume el segundo vicepresidente. Y si vacan al segundo vicepresidente, asume el Congreso, el presidente del Congreso de la República. ¿Y qué pasa? Como ya hemos visto hace semanas atrás, si es que al presidente del Congreso, del Congreso lo vaca, el Congreso se reúne en sesión extraordinaria para escoger a un nuevo presidente del Congreso. Y en su defecto, este presidente del Congreso asume lo que es la presidencia de la República. Bien, esa ha sido la lógica que se ha seguido en nuestra coyuntura y que también se escoge aquí en nuestro tema. ¿Cuáles son las funciones del presidente? Cumplir y hacer cumplir la Constitución. La misma función que también tiene el Congreso de la República, ¿no? Cumplir y hacer cumplir la Constitución. Convocar al Congreso a legislatura extraordinaria, ¿no? Con un tema de suma urgencia. Cuando hay un tema de suma urgencia de debatir y de aprobar. Conceder indultos y conmutar penas, ¿no? Es decir, puede indultar a, digamos, a presos políticos, por ejemplo, ¿no? O perdonar penas. Es una función del presidente. Presidir el sistema de defensa nacional. O sea, la defensa del territorio está a cargo por el presidente. Por eso se dice que el presidente es jefe de las Fuerzas Armadas. El Ejército, Fuerza Aérea, la Marina y de la Policía. El presidente es el jefe. Como jefe del Poder Ejecutivo, observa y promulga leyes aprobadas por el Congreso. Es decir, se aprueba una ley en el Congreso, pasa al Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo revisa, ¿no? Revisa y decide si aprueba o no. ¿Sí? Asimismo, dictamina medidas extraordinarias, ¿no? Mediante decretos de urgencia, tal como lo hemos visto en la pandemia, ¿no? Decretos de urgencia, ¿no? Emergencia sanitaria, ¿no? Toques de queda, etcétera. Asimismo, como disolver el Congreso, si en el caso se ha denegado 2 veces lo que es la moción de confianza a su gabinete ministerial. Ahora vamos a hablar del Consejo de Ministros, ¿sí? Porque también pertenecen al Poder Ejecutivo. Sabes que ser ministro es un cargo de confianza, ¿no? El presidente puede escoger a la persona idónea, ¿no? Recuerden que un congresista puede ser ministro, puede ocupar esos 2 cargos, ser congresista y ser ministro a la vez. Un dato. Bien, el presidente del Consejo de Ministros es el segundo portavoz del gobierno. Profesor, ¿y quién es el primer portavoz? El presidente de la República, ¿sí? A su vez, dirección y gestión de servicios públicos, ¿no? Aprueba proyectos de ley que el presidente de la República somete al Congreso. Asimismo, aprueba legislativos y decretos de urgencias que dicta el presidente. Ahora, eh, los ministerios del Perú son 18, ¿sí? Tenemos el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, el Ministerio de Educación, ¿no? De Salud, de Energía y Minas, Ambiente, Economía y el Ministerio de Justicia. Y tenemos entre otros, ¿no? Pero por cuestiones de espacio no he colocado todos, ¿no? Pero en total, tú ya sabes la cantidad que hay, ¿no? 18. 18 ministerios del Perú. Bien, obviamente cada uno con su materia, con su ministro, entre otros asuntos. Pero también debemos acotar acerca de los organismos reguladores. O Sinergim, que es un organismo regulador del Estado que se encarga de ver todo el tema de energía, o Citran, ente fiscalizador de transportes, o Ciptel, de telecomunicaciones, y tenemos organismos técnicos como SUNAT, la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, ¿no? La que recoge impuestos, la Indecopi. Si sabes que se está vulnerando tu derecho como consumidor o comprador, puedes quejarte de Indecopi. La SUNAS, que es de saneamiento. Tenemos organismos ejecutores, por ejemplo, como la BNP, que es la Biblioteca Nacional del Perú, ¿no?
la SNB, la Superintendencia Nacional de Banca y Seguros. Ellos supervisan a los bancos de que se cumpla todo lo establecido en función y protección del propio ciudadano. El IGP, que es el Instituto Geofísico del Perú, ¿no? Todo lo que es el tema meteorológico, etcétera, ¿no? También está CENAMI. Vamos allá de ley. Muy bien. Entonces, aquí tenemos lo que es el Poder Ejecutivo, sus funciones, sus organismos quienes comprenden, el ministerio, etcétera, ¿no? Eso sería todo por el día de hoy y lo referente al Poder Ejecutivo. La otra semana estaremos hablando del Poder Judicial.